poco acerca de la vida de Pablo. ¿Quiénes aquí conocen a Pablo, verdad? ¿Conocen de la vida de Pablo? Están calladitos. Bueno, vamos a leer un poquito acerca de quién era él. Muy bien. En pantallas pueden ver que Pablo era un misionero, evangelista, pastor, maestro extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesias, estratega y visionario. Y quizás después de Jesús es el líder más influyente de toda la historia de la humanidad. Podemos observar que el currículum de Pablo era pesado, de esos currículum que vos mirás y decís, pucha, qué heavy, ¿verdad? Era bien pesado este currículum, él hacía de todo para la obra de Dios. Curiosamente, el nombre de Pablo significa pequeño. Y en el siglo II, un escritor lo describía de la siguiente manera: Pablo era un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas y nariz un poco en forma de gancho y lleno de cordialidad. Wow, no era tan guapo, ¿verdad, Pablo? Pero ahí él estaba, ¿verdad? En todo momento obrando para Dios. Y bueno, qué mejor de ver cómo una persona se describe, ¿verdad? Pablo se describía de la siguiente manera en Filipenses 3, del 5 al 6. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esta es una breve descripción que Pablo nos da en la carta de los Filipenses de cómo él era él antes de que Jesús le buscara, ¿verdad? En este versículo podemos sacar varios datos acerca de Pablo. Como tal lo decía, Pablo era del linaje de Israel, él nació en Israel, ¿verdad? Era de la tribu de Benjamín. Benjamín, si no recuerdan, ¿verdad? Era hijo de Jacob y Rebeca, una historia súper bonita, me encanta. Era hebreo de hebreos, o sea que él era de la raza pura de los hebreos. Y curiosamente, él dice, y en cuanto a la ley, Pablo era de la secta élite, es decir, de los fariseos. Si ustedes no conocen me preguntan, Banji, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta en aquel entonces que quería encargarse de que todas las personas cumplieran la ley tal como lo decía. Los fariseos eran unas personas que en todo momento querían cumplir con el diezmo, por así decirlo, tenían que estar orando, y de hecho una breve descripción de las oraciones de ellos es, por ejemplo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, un montón de cosas que ellos decían, ¿verdad? Incluso los fariseos asesinaban y metían preso a las personas que no cumplían la ley al pie de la letra. Entonces Pablo era uno de esos. En resumen, Pablo era perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo Jesús. Y se preguntan, wow, ¿cómo un hombre que era perseguidor de la iglesia pudo cambiar? ¿Cómo un hombre que era totalmente malo, era una persona que él quería hacer el mal en todo momento, cómo pudo cambiar? Y podemos ver que en Hechos 9, del 1 al 6, si me ven en pantallas, dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte con el discípulo del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Aquí podemos ver en esta primera parte de este versículo que podemos notar que Pablo era un hombre enojado, violento, porque Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él quería literalmente matarlos e ir en contra de ellos o arrestarlos. Pablo no estaba buscando en ningún momento a Jesús cuando Jesús lo buscó. Siguiendo con el pasaje, dice, y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén en todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. A él no le importaba que fuera una chica o un chico. Él quería llevarse preso a las personas que seguían el camino. El camino se refiere a aquellas personas que eran cristianas, por así decirlo. Se podría decir que posiblemente el camino es el primer nombre del cristianismo que se dio en aquella época. Se puede notar también, chicos, que para que Pablo se diera cuenta de que habían personas en ese lugar que estaban predicando el evangelio, era porque aquel entonces estaba creciendo el cristianismo.
ya que pues Damasco era una ciudad conocida, entonces quiere decir de que escuchaban bastante de que habían personas que estaban predicando el evangelio y él estaba en contra de ello, ¿verdad? Entonces Pablo quería venir y llevarse preso a todas estas personas para que de esta manera pararan la obra del Señor. Siguiendo con el versículo, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Luego de este pasaje podemos observar que la vida de Pablo cambió totalmente, chicos. La vida de Pablo fue totalmente diferente. Pablo fue utilizado por Dios para escribir 13 de los libros del Nuevo Testamento y llevar el evangelio a multitudes. Es impresionante ver el labor que los discípulos hicieron durante todo en aquel entonces y ver que el día de hoy aquí en Honduras podemos escuchar de la palabra de Dios, cuando saben que estábamos a kilómetros de donde se escuchaba en aquel entonces, ¿verdad? Entonces podemos observar que la labor de los discípulos y de Pablo fue súper importante para el evangelio. En un momento de su vida, pues, cuando Pablo predicaba en varios lugares, durante toda su vida, Pablo fue encarcelado en Roma por predicar el evangelio, a causa del evangelio. Y durante ese tiempo Pablo escribió el libro de los Filipenses, del cual hemos estado leyendo ahorita. Entonces quiero leer el siguiente versículo en Filipenses 1, del 12 a 14, que dice: Hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Quiénes aquí estarían dispuestos a estar encadenados por causa de Cristo? Yo soy una. Excelente. Veo varias manos levantadas. Entonces, sigue diciendo: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se ha atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Qué increíble que Pablo pudo ver que él tenía un motivo y una razón por la cual él estaba encarcelado en aquel entonces. Pablo en ningún momento dijo: pucha, estoy aquí porque los judíos me traicionaron. Él en ningún momento dijo: estoy aquí por el imperio romano. Pablo simplemente se pudo haber visto como una víctima, o simplemente Pablo pudo haber visto sus cadenas y llorar. Creo que a mí me hubiese pasado si me metieran presa. Posiblemente hubiera llorado, pero Pablo no. Él no dijo: mi vida se terminó, aquí ya no puedo seguir predicando el evangelio. No, realmente Pablo lo que dijo: gracias a mis cadenas, las que él tenía en ese entonces, ahora más que nunca la mayoría de hermanos confiados en el Señor se ha atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Él vio esas cadenas que él tenía en sus manos y él dijo: estas cadenas tienen un significado. Estas cadenas significan la inspiración para toda una iglesia de predicar el evangelio y que el mundo tenga más valor de ir y predicar el evangelio, porque en ese entonces eran perseguidos. Y estoy aquí encadenado por la causa de Cristo, decía Pablo. Él no dijo: ya no podré cumplir los sueños que tengo, ya no podré predicar el evangelio. Pablo decía: estoy aquí por un motivo. Y él en ningún momento, cuando escribía la carta de los Filipenses, decía que pucha, ya voy a salir en 2-3 semanas. Él no dice: busquen una solución, por favor, de ayudarme porque quiero salir de aquí. Él en ningún momento está diciendo: pucha, va avanzando mi caso, ya falta poco para salir. Realmente a Pablo no le interesaba estar preso por el evangelio. A él no le interesaba estar ahí privado de su libertad. A él lo único que le interesaba era el progreso del evangelio. Con eso quiero decirles, chicos, que todos aquí podemos estar atados de manos y pies con esas cadenas. Realmente no sé qué es lo que puede estar pasando el día de hoy que vienes. Puede ser de que antes de salir de tu casa te peleaste con tus padres para poder venir a la iglesia. O puede ser de que estás
luchando contra un problema sexual que estás teniendo, estás pasando por depresión, tienes problemas en tu familia, estás lidiando con la ansiedad, algo tan común en nuestra generación hoy en día, que quizás ustedes digan, pucha, padezco de ansiedad, pero mis padres no me entienden porque quizás en aquella generación eso no existía. Hay tantas cosas que esta generación ha sido tan atacada al día de hoy y hemos sido atados de manos y pies. Y te quedas ahí sin nada más que hacer, solo decir estoy encarcelado, estoy encadenado y no puedo salir de esta. Y podemos ver el ejemplo de Pablo, que él vino y él no le importó estar así, él sencillamente dijo, estoy encarcelado y encadenado por causa de predicar el evangelio. Chicos, esos problemas que hoy en día nos atan de cadenas y de manos y pies, son problemas que son pasajeros, sí, pueden durar muchos años, pero no por ello te debes de quedar ahí sentado y nada más, sin hacer nada más. Tienes que ver el significado de esas cadenas, significados que puede ser que seas más fuerte día a día y poder ir a predicar el evangelio. Y quiero leer una frase de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un judío psicólogo que estuvo durante los campos de concentración y él escribió el libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y dice la frase, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por solo falta de significado y propósito. Cuando pierdes el significado de por qué estás vivo o por qué Dios te mandó a este mundo o por qué estás pasando una adversidad, vas a morir realmente. Y no te digo que vas a morir físicamente, ojo, sino que vas a morir espiritualmente, porque estás perdiendo el significado que Dios te ha dado. Cuando pierdes el significado, empiezas a distraerte totalmente en el mundo. Empiezas a desviarte del camino que Dios tiene para tu vida. Es por ello que quiero que estés totalmente enfocado en todo momento, porque es bien fácil, es súper fácil que nos podamos perder en el camino, y más cuando estamos en un momento de debilidad. Y te preguntas, bueno, está bien, Bañez, está bien, voy a estar enfocado, pero dame consejos de cómo puedo estar enfocado. Y quiero el primer consejo que tengo para ti hoy. Siguiente, porfa. Bueno, el primer consejo que tenemos para hoy es: no te canses de orar. Estén siempre les voy a leer 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y ojo, aquí nos dice que estemos en todo momento alegres, y sí, es difícil siendo cristiano. Y tenemos que estar alegres en tiempos malos y en tiempos aún buenos. En todo momento tenemos que estar gozosos. El gozo del cristiano, chicos, no se basa en circunstancias, sino en Dios. Las circunstancias cambian cada día. Puede ser que hoy esté súper bien, pero al ratito ya esté súper mal. O pasan cosas, suceden cosas, pero quiero decirles que Dios nunca cambia, y es por ello que tu gozo tiene que estar en todo momento basándose en Dios, para estar aún así gozosos en tiempos que ya no puedas más, en tiempos que te sientas débil. Spurgeon decía que hay personas cristianas que para ellos es un deber ser melancólico, y ojo, no caigamos en eso, no es que un cristiano en todo momento va a hacer sí, como se pegan en el pecho, ¿verdad? Sí. Y dice Efesios 6, 18, no está en la diapo. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Chicos, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de tener esa comunión con el Espíritu Santo. No nos cansemos en todo momento, inclinarnos de rodillas y pedirle a Dios que en todo momento esté con nosotros y que en todo momento guíe nuestros caminos y nuestros pasos. Número 2, escudriña las Escrituras a diario. Y dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ojo, ¿verdad? Cuando te digo que escudriñas las escrituras a diario, no solo lo hacemos por conocimiento, no solo te digo hacerlo por conocimiento, obviamente sí, ¿verdad? Sí lo tenemos que hacer por conocimiento, pero más que todo lo hacemos porque Dios se encuentra en nosotros en su palabra. Si tú quieres encontrar a Dios y me dices, Vanji, fíjate que yo en ningún momento encuentro a Dios, oro todo el tiempo estoy yendo a la iglesia, todo el tiempo estoy sirviendo, pero no encuentro a Dios. Entonces te invito a que escudriñes las escrituras a diario. ¿Y eso por qué? La palabra de Dios, chicos, tiene poder sanador. Tiene el poder de librarnos de la opresión, nos purifica en todo momento. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón nos mantiene lejos del pecado. Estás teniendo un pecado constante y quieres salir de él. La palabra de Dios guardada en tu corazón te va a alejar del pecado. La palabra de Dios es nuestra mayor consejera. Ahí podemos encontrar las claves de cada una de las cosas que querramos saber. Es una fuente de fortaleza y la palabra de Dios nos da vida. Da paz a aquellos que la aman. Y ojo, la palabra de Dios no está muerta, chicos, en ningún momento está muerta. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cada una de estas dos cosas que te he dicho están ligadas. Te estoy aconsejando que no te canses de orar y que en todo momento escudriñas las escrituras a diario. Punto número 3, y ya a punto de terminar. Cumple sus mandamientos. Primera de Juan 3:24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos el que permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. El que no guarda los mandamientos, chicos, de Dios, no tiene la base en la confianza de que permanece en Jesús en todo momento. Además, no tiene la seguridad de la presencia del Espíritu Santo en su vida. No podemos ir, chicos, en contra de esos mandamientos. Si lo hacemos, vamos a perder totalmente enfoques. Y esto, entonces nos quedaremos atados de cadenas y pies y vamos a quedar llorando, tal como nos sucede si estamos perdiendo el enfoque. Tenemos que en todo momento guardar sus mandamientos, chicos, para estar cerca de Él. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando desobedecemos a nuestros padres? En mi caso, si yo no le hago caso a mi mamá, ella anda enojada conmigo y no puede estar cerca de mí. Pues lo mismo pasaría. Si no cumplimos esos mandamientos, el Espíritu Santo no va a poder estar cerca de nosotros. Y por ende, si el Espíritu Santo no está cerca de nosotros, vamos a perder ese enfoque, porque fácilmente vamos a caer en los placeres del mundo. Recordando un poco acerca de lo que les mencionaba acerca de Pablo. Pablo no perdió en ningún momento el sentido de la vida cuando él estaba atado. Y quiero decirte que tu vida, chico, el día de hoy vale demasiado. Esos problemas que estás pasando tienen significado. Tienen significado. No estás pasando una adversidad solo porque sí. No te pierdas del camino y enfoca ante todo momento en la relación que tienes con Dios. No te canses de orar, no te canses de leer la palabra de Dios y no te canses de cumplir sus mandamientos.